Bienvenidos todos y todas al módulo de la sesión de trabajo situado del lenguaje de la mano con el escritor debutante, que corresponde con el ciclo 2 de la ruta de formación y acompañamiento del programa Todos Aprender para este año 2021. Tenemos los siguientes objetivos. General, diseñar una propuesta de secuencia didáctica de producción textual a partir de las características del escritor debutante. Y específicos, primero, reconocer las características del escritor debutante y segundo, identificar los principios didácticos que pueden fortalecer el acompañamiento de la producción textual de un escritor debutante en una secuencia didáctica. Esperamos que al finalizar el módulo, el participante pueda caracterizar a su escritor debutante y plantee una situación de aprendizaje en producción de textos que origine a futuro una secuencia didáctica para escritores debutantes. En este espacio vamos a presentar un desarrollo conceptual con 4 elementos. 1, el escritor debutante. 2, el escritor debutante y el proceso de escritura. 3, algunos principios didácticos que nos permitirán acompañar al escritor debutante. 4, la secuencia didáctica para la enseñanza de la composición escrita desde Anna Camps. Escritor debutante. ¿Quién es nuestro escritor debutante? Es el niño o la niña que al llegar a la escuela ya tiene algunas hipótesis sobre la escritura a través de marcas que encuentra en su contexto, signos, letras, palabras. Su experiencia no es muy grande, muy fuerte. Es una experiencia que va en aumento como práctica social e individual y que le permite configurarse como sujeto que escribe y que se relaciona con otros. A medida que va escribiendo, va comprendiendo cómo funciona la escritura. Y sus habilidades con algunos aspectos formales de la lengua escrita, como la caligrafía, la ortografía, no son todavía automáticas. Requiere él hacer unos esfuerzos adicionales. Pero, sin embargo, él puede tomar decisiones sobre la manera de expresar sus ideas por escrito, qué signos lingüísticos ya conoce y puede utilizar o no utilizarlos, y también acude a su memoria. De la misma manera, él ya reconoce algunos rasgos de la situación comunicativa en la que el texto que escribe va a entrar en diálogo con la cultura. En el contexto escolar, es muy importante que el docente comprenda que no todos los niños y las niñas saben lo mismo sobre la escritura. Su conocimiento depende de las oportunidades de interacción que han tenido con la lectura, con la escritura, en la casa, en la escuela. Y una vez descubren la escritura como una posibilidad de expresión, pueden crear diversos tipos de textos con ideas originales en diversos contextos y desde infinitas intenciones comunicativas. Vamos a ver ahora el escritor debutante y el proceso de escritura. Cuando nuestro escritor debutante está en relación con el proceso de escritura, también lo hace con el contexto. Él va identificando la situación en la que se realiza esa tarea de escritura. También las características del destinatario a quien le va a escribir, el entorno en el que se usa el lenguaje escrito, los roles, las formas en las que se participa. Y se va dando cuenta que el texto es un resultado y a la vez es un instrumento de mediación en el diálogo que él va estableciendo con la cultura, con el mundo, con otros. También tiene que ir tomando algunas decisiones sobre el texto que escribe, haciéndose preguntas sobre ese texto que escribe. Por ejemplo, ¿qué marcas pone sobre el papel? ¿Cómo organiza esas marcas en la hoja? ¿Qué contenido escribir? ¿Cómo organiza esos contenidos? ¿Cómo expresar esos contenidos?
si va a narrar, a describir, a dar indicaciones, a argumentar. También toma decisiones sobre los recursos lingüísticos y no lingüísticos que ya ha aprendido y que va a emplear en su texto. Veamos ahora algunos principios didácticos que nos permiten acompañar a este escritor debutante. La lectura y la escritura son prácticas socioculturales que interactúan permanentemente en la práctica pedagógica. No se pueden separar el aprender a leer de aprender a producir. Se aprende a leer produciendo textos y se aprende a producir textos leyendo. Esta es una cita de Joseph Jolivet que encontrarán en los textos de apoyo de este módulo. En términos cognitivos, la mediación del docente debe orientar el proceso de composición, en el que se pase de decir el conocimiento a transformar el conocimiento. Una cita de Scardamale Bereiter. La concepción de escritura va más allá de la producción de marcas gráficas por parte de los niños y las niñas. Se trata además del conocimiento de la lengua escrita para reconstruirla y con ella producir el mundo. Emilia Ferreiro. Los momentos de producción textual por los que transita el escritor debutante, más que ser etapas, deben ser considerados como estrategias que le permitan construir el texto. Ahora bien, una vez hemos visto estos principios didácticos, finalmente vamos a ver lo que es una secuencia didáctica desde la propuesta de producción escrita de Anna Camps. La secuencia didáctica es una propuesta de producción oral o escrita que tiene una intención comunicativa. Y para ello es muy importante tener en cuenta los parámetros de la situación discursiva desde la cual se elabora. Tenemos 3 etapas en la secuencia didáctica: la etapa de preparación, de realización y de evaluación. En la preparación es muy importante definir la representación de la tarea que se hará el escritor debutante en este caso. Tenemos 2 elementos en esa representación de la tarea: la formulación del proyecto de escritura y la formulación de los objetivos de aprendizaje que vendrán junto con este proyecto de escritura. Entonces, es muy importante en esa preparación, en ese planteamiento de la secuencia didáctica, responder a estas 2 preguntas iniciales. ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos que aprender? Son 2 preguntas que acompañarán el proceso de producción escrita del escritor. Y a su vez, estas preguntas entran en relación con los criterios de realización de la tarea de escritura y de evaluación de la misma. En la etapa de realización tenemos 3 elementos. En primer lugar, lo que será la escritura del texto como tal, desde ese proceso de planificación donde se buscan unos contenidos, se clarifica la situación discursiva, que tiene que ver con la intención, con los destinatarios, con los enunciadores, etcétera. El proceso de textualización y de revisión. La organización de la tarea misma de escritura, si va a ser individual, por grupos, mixta. También las actividades para aprender las características del texto. Son actividades que van a responder a ese que tenemos que aprender de la producción textual y del tipo de texto como tal. Sobre los contenidos temáticos, explicitar la información que se tiene, buscar nueva información, organizarla en esquemas o en mapas conceptuales, mediante guiones, etc. Y sobre los contenidos de enseñanza y aprendizaje, que también nos irán a dar el análisis de algunos textos de referencia, algunos ejercicios específicos, etc. Muy importante que el docente mantenga su atención sobre la evaluación durante todo el proceso, que sea una evaluación en la que el docente pueda observar los procesos que siguen los alumnos de una manera abierta, con la ayuda de pautas,
con la interacción del profesor, la interacción entre compañeros, la revisión de textos con la ayuda del profesor, con pautas de análisis en grupos, etcétera. Y finalmente, en el momento de la evaluación, tendremos la conexión con lo que fue la realización de la tarea y esa representación inicial que nos hicimos de esa formulación del proyecto de escritura y lo que íbamos a aprender. Entonces, de la tarea o del proyecto y de los aprendizajes que se tuvieron. Se pueden responder los escritores y su profesor las siguientes preguntas. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo es el texto? Muy importante para lograr esa conciencia del texto que se elaboró y qué hemos aprendido. Muy bien, con estos elementos de la secuencia didáctica que acabamos de ver, los invitamos a continuar con la actividad de consolidación del módulo, diseño de secuencia didáctica para la producción textual. El lugar donde vivo, una propuesta de aula multigrado que les permitirá ver en funcionamiento todos estos elementos conceptuales que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.